Si tú supieras que tu mejor amigo, si tú supieras que esa persona, un ser muy querido por ti, va a morir mañana, ¿qué harías? Por ejemplo, la semana pasada de aquel hombre que mató a esos pocos muchachos, a pocos de niños, y el juez le da la sentencia. Él dice, pero yo me arrepiento, sí, el Señor te puede perdonar, pero la consecuencia de tu pecado sí tiene que ser pugnada, tienes que ir a la cárcel por lo que hiciste. Entonces, la consecuencia del pecado continúa. ¿Te acuerdas de aquella muchacha, el otro ejemplo, aquella muchacha que salió embarazada antes de conocer a Cristo, cree en Cristo con su barriga y qué bendición, es salva? El pecado de fornicación ha sido perdonado, pero la consecuencia de ese pecado ya la va a llevar por todo el resto de su vida. ¿Sí me sigue? Entonces, sí, mi Señor es bueno, es misericordioso y abre la oportunidad a cada persona que se arrepiente para que sea una nueva criatura, pero las consecuencias continúan, las consecuencias siguen, la consecuencia del pecado va a continuar. La responsabilidad que conlleva el pecado que cometiste, no es que, pastor, Señor, ya soy salva, ya soy perdonada, ya soy una nueva criatura, las cosas viejas para mí pasaron, qué bueno, nada más que el muchacho yo lo voto, Señor, porque ya yo soy uno. No, esa es consecuencia de lo que hiciste, o de lo malo que hiciste, digo, malo delante del Señor. Entonces, ¿hay alguna persona a la que has tratado de ver con ojos de misericordia esta semana? Está rudo, ¿verdad? Pero es lo que debería, o es una de las prácticas que deberíamos estar, o una de las acciones que deberíamos estar practicando, mejor dicho, una vez que somos salvos. Ver a las personas ahora por la necesidad, o sea, cómo Cristo las vería. Y Cristo ve a cada uno de los que no son salvos como una oportunidad para Él poderlos salvar, que se arrepientan. Entonces, el cambio que debería generarse en cada uno de nosotros a causa de la salvación nos lleva a hacer obras, a demostrar un mundo que realmente somos salvos. La evidencia de que, la evidencia o lo que este mundo va a ver tocante a nuestra salvación, si realmente es genuina o no, entonces va a ser notoria no en lo que tú dices, sino en lo que hacemos, no en lo que queremos hacer, porque de buenas intenciones pues no se vive. Se vive de acciones, amén. Entonces, el cambio va a ser notorio va a ser notorio lo que realmente decimos creer en Cristo y que somos salvos, va a ser notorio en el modo de cómo tú veas a las personas, y también el hecho de que entiendas que ya el pecado que fue perdonado no debe seguir incurriendo en tu vida, no debe seguir moldeando tu vida. Cristo perdonó. Y si Cristo me perdonó, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Sí me entiendes? Recuerda que eso lo vimos. Si Cristo perdonó al hermano y lo salvó, ¿quién soy yo para estarle recordando su pecado? ¿Sí me sigues? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo. Entonces, Pablo sigue hablando, hermano, sigue enseñándonos y dice, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios. De Dios. Todo esto proviene de Dios. Hay dos palabras que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta palabra reconciliación. Ahora, ve el pasaje 18, el versículo 18 nuevamente. Hay dos acciones que hizo el Señor con nosotros. Primero lo hizo con nosotros y luego nos manda a hacerlo con otros. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa? Todo el cambio que se genera cuando tú eres creyente. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios entonces con nosotros? Nos reconcilió consigo mismo, es la primera palabra, reconciliación, por Cristo. Y ahora dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha encomendado algo, nos ha dado algo que hacer. No nos salvó para que, lo salvé y ahí se quedaron. No. Nos salva con un propósito. Y el Señor no es que no tiene nada que hacer y,
te salvé, ya, ahí te quedaste. No, hay un propósito. Hay un propósito. Reconciliación. A ver, yo tengo varios conceptos aquí de reconciliación, o algunas acciones, o lo que hizo Dios por nosotros y todo esto, pero ¿qué cree usted que es reconciliación? ¿Sí ha visto alguna vez la reconciliación? ¿Sí ha visto alguna vez? Ok, defíname. Uno está encontrado con alguien y ya, o sea, ya se cambia de actitud, ya no se está en amistad, ahora se está en amistad, ¿no? En amistad, ok. El perdón de pecado y la ruptura de cadenas que te enlazan a ese pecado, pues es darte libertad y darle libertad a la otra persona. Ok. Reconciliarse, pues. Hablando en términos espirituales, pues, eso, reconciliación, a ver. Volver a conciliar una relación que se rompió. Ok, volver a conciliar. Si desglosa en su mente la palabra, habla de reconciliación. La palabra habla de repetir o de volver a, ¿sí? Cuando el Señor creó al hombre, el hombre y Dios tenían una comunión, estaban conciliados. Tenían una perfecta comunión. Entra el pecado y esa comunión se rompe. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora necesitamos una reconciliación. Ahora el problema es que el hombre nunca ha querido conciliarse con Dios. No ha buscado la reconciliación. Reconciliación entonces quiere decir o es básicamente o exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Reconciliación es lo que Dios hizo por ti y por mí. Reconciliación es el perdón que tú y yo recibimos. Reconciliación es el abrazo de Dios para con nosotros. No de nosotros para con Dios, sino de Dios para con nosotros. Reconciliación es el fin de la enemistad. El fin de la enemistad en términos espirituales del hombre o de Dios con el hombre. De Dios con el hombre. No fue el hombre que buscó a Dios. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No es el hombre que busca a Dios. De hecho, el mismo Señor, ahí el escritor Juan dice, no es justo, Pablo dice, no es justo ni un uno, aquí en Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recordando pues, o citando un pasaje del Antiguo Testamento, que era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando eres reconciliado por Dios, entiendes lo que Dios hizo por ti. Ahora, embajador. Se nos ha encomendado una tarea y eso nos da la posición de embajadores. Es la segunda palabra que quisiera que entendiéramos hoy. Reconciliación. Dios nos reconcilió. Dios perdonó nuestro pecado. Dios puso fin a la enemistad que teníamos. Dios nos concedió el perdón. Es lo que Dios hizo por mí y por ti. Eso es reconciliación. Y dice el versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora no solamente te has reconciliado con Él, ahora te ha encomendado a ti para que otros se reconcilien con Él. Te ha recomendado a ti y a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros que hemos sido reconciliados, a que otro sea conciliado con Dios, reconciliado con Dios. Nos da el privilegio de ser sus embajadores. ¿Qué es un embajador? Entonces, un representante, a ver qué más. Un representante que está identificando en una nación. Ok, está nuestra ciudadanía, como dice que no es de aquí, en los cielos. estamos representando. Amén, amén, excelente. Entonces, si tú eres un embajador, Dios dice, para que ustedes reconcilien a otros, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Embajador entonces es lo que Dios te pide que hagas por otros. Embajador entonces es el mensaje que tú debes llevar a otros. Ser embajador entonces es que le extiendas la mano de Dios a otros. Ser embajador entonces es que tú entiendas que tienes una misión y que esa misión no es opcional. Eres embajador. Si has sido reconciliado, analiza el versículo 18, si has sido reconciliado, entonces tu tarea ahora es conciliar, reconciliar. Señor, tú me la diste a mí, ahora yo voy a ayudar a otros a que se concilien contigo. ¿Será conmigo? Es nuestra tarea. No nos dio la salvación o nos reconcilió con Él por
Porque sí, ya. Porque si no, entonces, ¿a qué nos reunimos aquí? Se supone que aprendemos es para poder enseñar. Se supone que aprendemos es para poner en práctica que otros vean a Cristo en nosotros. Se supone que aprendemos y que estamos aquí, nos reunimos no solamente para adorar el nombre de Dios, para alabar el nombre de Dios, para traer gloria y honra a su nombre como iglesia. No, solamente para eso no. Está bien que nos edifiquemos como iglesia, pero más allá de eso, Dios nos ha dado una tarea y es conciliar al mundo con Él. Somos embajadores para que llevemos el ministerio de la reconciliación. Imagínate un rey que te perdona una deuda, te perdona una deuda tremenda. Esa persona, ese rey que te perdonó. Pero no solamente te la perdona, sino que te adopta. Te adopta como su embajador. Te da el mensaje. Y tienes una nueva relación con él y todo eso, pero no te dice, no, bueno, te quedas aquí en el palacio viendo los pajaritos y ves las flores. No. Te da un mensaje, te da una misión. Te dice, ve a mi pueblo, diles que yo los perdono. Dile que yo también los perdono a ellos. Dile que la deuda está pagada. El problema aquí es que tú no puedes ofrecer lo que lo que no tienes. O sea, si Cristo no te ha conciliado, si no te has conciliado con Cristo, si no has tenido la reconciliación, mejor dicho, con Cristo, tú no puedes reconciliar a otros con Cristo. Es difícil, o sea, es tonto pensar eso. Aunque de que los hay. Hay gente hermano, mira, hay gente que es tan tremenda que adopta una conducta cristiana tan tremenda que aún siendo incrédulos se portan como un creyente, ¿vale? Y engañan. Y uno dice, mira, qué tremendo cristiano. Si tú fueras como él, en serio comenzamos a comparar y a caer en ese asunto. Pero luego el Señor saca y dice, mira, esto no era así. El detalle, hermano, es que no podemos entregar lo que no hemos recibido, pero si has recibido la conciliación, no puedes guardártelo. No puedes. No deberías. Serías un mal mayordomo. Serías un mal misionero. Porque es una misión. Serías un mal representante del mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te ha dado reconciliación? ¡Qué bendición! Gloria al Señor. ¿Eres salvo? ¡Qué bendición! Gloria al Señor. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que ir a llevarle el perdón del Señor a otros, a compartir la salvación con otros. Eso es básicamente el repaso, pues, de la semana pasada. Reconciliación y mayordomía, o lo que es el ministerio, llevar el ministerio, lo que es ser embajador, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hermano, mira, Dios, mejor dicho, el centro de todo, aquí según el pasaje, todo eso se centra en lo que es la reconciliación de Dios con el hombre. Versículo 19. ¿Qué es la reconciliación? Bueno, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, otra vez, nuevamente, la palabra de la reconciliación. Ve que en los dos pasajes, en los dos versículos, se repite que está la reconciliación, pero también está lo que es el enviar, el hecho de que seas un embajador. No solamente te salvó, no solamente nos salvó, pero nos envía, nos manda a ser embajadores. Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Estamos enemistados con Dios. ¿Qué significa estar enemistado? Estar lejos. Es que Dios estaba airado por causa del pecado. Eso es estar enemistado. No podías acercarte a Él, no podíamos acercarnos a Él. Había un muro de separación. Merecíamos, ¿qué cosa? El castigo. De eso se trata la enemistad. ¿Alguien ha estado enemistado con alguna otra persona? ¿Has tenido enemistades? Qué sabroso tener enemistad, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar enemistado? Nadie. El Señor estaba enemistado, nosotros hemos estado enemistados con el Señor, estuvimos enemistados durante mucho tiempo. Digo, para los que llegaron a los pies del Señor ya a una edad más de adulto, pues. Si me sigues. Y duraste tiempo enemistado con Dios. ¿Qué hizo Dios?
ofreció la reconciliación. ¿Qué fue la reconciliación? Bueno, antes estaba lejos, enemistado, ahora está cerca. ¿Qué es la reconciliación? Bueno, antes Dios estaba enojado por tus pecados, Dios ya no cuenta tus pecados. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes no podíamos acercarnos a Él. Y ahora Él vino a nosotros. Efesios capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo para que nosotros fuéramos conciliados con Él, para que nosotros fuésemos perdonados. Antes estábamos lejos, no podíamos acercarnos, ahora Él vino a nosotros. Antes había ese muro de separación, había un velo para el judío que lo separaba al pueblo de la presencia de Dios. Y ese velo fue rasgado en la cruz, después del sacrificio de Cristo. Ahora hay acceso directo, ese muro fue derribado. El pecado fue derribado. Merecías el castigo. ¿Y qué recibiste, Daniel? La salvación. Perdón. El perdón. Merecíamos el castigo. Y a través de la reconciliación tuvimos el perdón. Entonces, la clave del versículo es, dice la Biblia, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bueno, mira, a veces vivimos, yo no sé, he visto personas, pues, y hermanos, viviendo de esta manera, pensando en los pecados que cometió antes de ser creyente y que son pecados, y ojo, entiéndeme, consecuencias y el pecado en sí. Creyendo que ese pecado le sigue condenando aún después de ser creyente. Dios no está esperando allá en su trono, ahí con un expediente, ahí con esas pruebas y todo eso, esperando que tú llegues a su presencia para recordarte lo que hiciste mal. Mira, tú hiciste mal esto, hiciste mal esto, hiciste mal esto. No. Dice la Biblia que Él echó esos pecados al lo profundo del mar, lo alegoriza de esa manera. Da ese ejemplo de lo profundo del mar. Él ya no cuenta, no tiene la cuenta de nuestros pecados, porque ya lo perdonó en Cristo Jesús. A todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, escúchame, tus pecados ya fueron pagados. Todos. Es más, con mucho cuidado voy a decir esto y no me vayas a malinterpretar, pero los pasados, los presentes y los futuros fueron pagados en la cruz del Calvario. Ahora, entiéndeme esto. El pecado que cometas con alevosía y ventaja va a traer su consecuencia y va a traer disciplina de parte de Dios. Si entiendes que has sido perdonado, oye, una persona que hermano, vamos a la lógica, y ya sin quitar lo espiritual, pero vamos a la lógica. Una persona que es absuelta de la culpabilidad, ¿crees que debería o en su ser va a querer volver a cometer ese pecado o esa acción para atravesar la misma consecuencia o quizás peor? Hay gente que sí, pero lo más lógico es que no. Es que si ya te han sucedido eventualidades por causa de lo malo que hiciste, es hora de que cambies, de que haya un freno y digas, no, es que ya eso no debo hacerlo. Es que si ya sabes que estabas condenado al mismo infierno, es que si ya sabes que ese pecado trae consecuencias graves y Cristo lo perdonó, entonces ya no sigamos en eso. Ya apártate de eso. Ahora, siendo creyente, no, es que no vas a ir al infierno. Ya porque eres creyente no vas al infierno, es la promesa que el Señor hace. Y gloria al Señor por esa promesa. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Una persona salva puede ir a la cárcel? Claro que sí. Si por un arranque de locura o por una falta de dominio propio comete un asesinato o un delito cuyo peso o ese delito tenga una gravedad tan fuerte que amerite la cárcel, la va a tener. Pero es que yo soy salvo. Son las consecuencias de tu pecado. Te vas al cielo, pero también te vas a la cárcel. ¿En serio? ¿Por qué?
porque son las consecuencias. Entonces, el Señor no está ahí esperando en su trono que tú te mueras para pasar a su presencia y decir, ven, vamos a arreglar cuentas. No. Eso lo va a hacer en el juicio del gran trono blanco para todos aquellos que no fueron conciliados con Dios, no quisieron la reconciliación. Eso va a suceder, claro que sí, pero para todos aquellos que no han recibido la reconciliación, todos los inconversos. Para nosotros, los creyentes, vamos a tener recompensas o pérdidas. Vamos a ser, no voy a decir aplaudido, porque la honra y la gloria solamente es para el Señor. Lo que nos enseña la carta a los tesalonicenses, lo que nos enseña Pablo en esa carta es que vamos a recibir galardones con los cuales vamos a poder decirle, Señor, mira, esto lo he ganado para ti, Señor, porque tú eres el único que merece la honra y la gloria. Todo esto, todas estas obras que pude hacer fueron para usted, Señor. Pero van a haber otros, o vamos a ver otros, Dios nos guarde, quién sabe, que vamos a ir avergonzados y decir, yo no tengo nada que darte, no hice nada para ti en la tierra. No dice nada. Eso es lo que va a suceder en el juicio del gran trono blanco y lo que es el tribunal de Cristo. Son dos eventos muy diferentes, muy distintos. Entonces, Dios no está ahí esperando. Hermano, mira, el Señor a través del tiempo de reconciliación o la obra de reconciliación nos ha salvado, ha permitido que estemos limpios delante de Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Nuestros pecados. Eso es la reconciliación. Debes 10 millones al banco. ¿Qué 10 millones? Debes, no sé, $1,500 a Cachea. Yo no sé si Cachea apriete tanto, pero le debes $1,500 a Cachea y te llaman de Cachea, no para cobrarte, sino decirte, Yuneida, te exoneramos la deuda. ¿Cómo te sentirías, hermana Yuneida? Aliviada, alegre, le doy mucho de Oye, no debes nada. Pero imagínate que pases el resto de tu vida esperando que te llamen otra vez y dicen, tienes que pagar. ¿Sería correcto vivir así? No, Cristo ya pagó nuestros pecados. No es necesario que tú sigas viviendo tu vida pensando en el hecho de que, me voy al infierno porque es que ese pecado que cometí ya todavía me sigue persiguiendo. Ahora, que lo cometas es una cosa y Dios te va a disciplinar, pero que lo veas como el agente, el detonante que elimina o invalida la salvación en tu vida. No, porque Cristo ya lo perdonó. No es necesario que lo sigas trayendo a tu mente en todo momento. Entonces, Tetel está ahí. La deuda ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada, ya tenemos la reconciliación. Vea lo que dice Salmo 103.12, que no puede leer. Salmo 103.12. Salmos 103.12. Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hizo alejarla de un extremo a extremo. Ya no está con nosotros. El Señor perdonó todo eso. Ahora, sí, gloria al Señor que somos conciliados con Él. Qué bendición que ahora el pecado no nos condena. Qué bendición que ahora el pecado no nos manda al infierno. Qué bendición que ahora somos conciliados con Dios. Tenemos amistad con Dios. Tenemos comunión con Dios. Tenemos acceso directo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor que tenemos todos esos privilegios a través de la reconciliación. Pero ahora viene el versículo 18, la segunda parte. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. ¿Cuál es ese ministerio? Bueno, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que, ¿somos qué? Embajadores. ¿Te diste cuenta que sí estaba la palabra ahí? Embajadores. Ahora eres un representante del mismísimo reino celestial aquí en la tierra. ¿No te importa eso? Ahora, ¿cómo debería... Déjame formular bien la pregunta ¿cómo debería conducirse un embajador? Vamos a suponer, en el plano terrenal, ¿cómo debería conducirse un embajador? Un representante de un país en otro país. Dígame unas características, algunas.
No sé si entiendes la pregunta. Bien vestido. Bueno, por lo menos la vestimenta debe estar presentable, de tal manera que digas, oye, la gente en ese país se viste bien. ¿Sí o no? Prepararse dialécticamente. Su dialecto, su manera de expresarse debe ser de manera que pueda dar honor a su país. ¿Qué otra? A ver. Debería cuidar su comportamiento, ya que una mala conducta afectaría pues allá la imagen del país. Del país, y la diplomacia y todo eso puede ser fracturada por causa de una mala conducta del representante, claro que sí. Y que, bueno, me he dado cuenta que las personas que representan otros países tienen su parecido a ese país. Ok. Tiene, no solamente para fanfarronear, sino más bien por el hecho de que está representando a su país, tiene sus raíces de ese país y todas esas características naturales de su país. Obvio. También debería estar atento a las necesidades de las personas de su propio país. Ok. Ahora, eres embajador, eres un intermediario, y no solamente intermediario, sino que eres el representante, valga la redundancia, de tu país en otro país. Ahora, el asunto en el país lo resuelve el gobierno allá, pero el problema, vamos a llevar siendo embajador aquí, el problema o tu función aquí es que todos aquellas personas que estén en ese país ajeno donde tú eres embajador puedan llegar a ti al socorro, al auxilio, pues a que sus necesidades sean vistas, sean suplidas. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya cuando es en el país, ya el gobierno aquí se encarga, pero cuando es en otro país, para eso eres embajador, para atender a aquellos habitantes, a tus paisanos, pues, ahí, en ese otro país. Mejor dicho, la función, son las funciones de un embajador. No solamente funciones, sino responsabilidades. Ajá. Sí, en ese contexto actual y en el contexto de Pablo, en esas porciones está recordando lo que Roma hacía. Cuando había ciudades rebeldes o en rebeldía, Roma enviaba embajadores para que hicieran la paz. Era un mensajero de paz antes que llegaran los soldados a arreglar la situación. Entonces, sí, es un mensajero de paz, o el reconciliador o el embajador. Ese es su función. Era la diplomacia primero, ya después si no, entonces los golpes de la guerra, venía la guerra. Entonces, un embajador, ¿qué significa ser un embajador? Un embajador no habla por sí mismo, no, él habla en nombre de su país. Si hablamos en términos espirituales, el mensaje no es tuyo, el mensaje es del Señor, es del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del reino celestial. Y vamos a decirlo así, ¿por qué no? Terrenal también, esta es su creación. ¿Sí me sigues? Representa a su país, el embajador. Usted es representante del reino celestial. Representas el reino de Dios. El mensaje no es tuyo, el mensaje es de Dios. Es más, no cambia el mensaje. Es fiel al mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Reconciliados con Dios. No puedes, un embajador no cambia el mensaje, no puede suavizar el mensaje. ¿Sabes qué hace, qué es lo terrible que ha sucedido ahorita? Que el mensaje de la palabra de Dios ha sido rebajado a pura enseñanza motivacional. Es lo que han hecho los oradores o los pastores hoy día. En lugar de llevar al pueblo a reconciliarse con Dios por causa de su pecado, en lugar de llevar al pueblo de Dios también a decirle, mira, si estás haciendo las cosas como a Dios no le agrada, tienes que enderezarte. En lugar de hacer eso, lo que están es enseñando a quererte a ti mismo, a amarte a ti mismo, recordar que eres importante. Y no está mal el que recuerdes eso, pero el mensaje es uno solo, es el mensaje de reconciliación. ¿Sí me sigues, hermano?
Entonces, no cambia el mensaje, no se inventa un mensaje, no dice, no, él dice lo que se le ha mandado a decir. Dice lo que se le ha mandado a decir, no más. Mire, me mandaron a decir esto y esto. Si lo llevamos al contexto de guerra en el tiempo de los romanos con otras naciones, era el hecho de que a través del diálogo podían resolverse el conflicto, la enemistad o cualquier problema que suscitara. Pero es lo que el embajador hacía, lo que el embajador decía lo que su rey le mandaba decir. No más, no más, no más. Y bueno, un embajador no está, este es uno de los más importantes, ¿vale? Y sí, creo yo que es de lo que son las características de un embajador. No estás en tu país, estás en territorio extranjero. Nuestra nacionalidad, dice la palabra de Dios, que no es terrenal. Ya cuando crees en Cristo, cuando entiendes que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, vas a entender el hecho de que ya no pertenecemos a este mundo. Yo no sé si tú crees eso. Hermano, mira, ya no perteneces a este mundo. Un día vas a volar. Yo no sé, yo me voy, Señor, voy contigo. No sé si experimentaré esa sensación de volar o algo por el estilo. Ahí como el Señor. Pero, o será simplemente abrir y cerrar de ojos y ya estoy allá con Él. No sé, quién sabe. Pero ya no eres de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Digo, si eres creyente, tu ciudadanía está en los cielos. Cantamos aquel himno: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz. Pero solamente cantamos y no creemos. Mira, no eres de este mundo. Y como no somos de este mundo, entonces no deberíamos echar raíces en este mundo. No deberíamos echar raíces en este mundo. Algunos cristianos, hermanos, mire, viven como que si nunca les hubieran encargado nada. Viven como, ¿cómo se llama esto? Cuando no eres embajador, sino eres del país, como nativo de este mundo. Muchos cristianos viven como nativos en el mundo, como si no fueran, no, yo no soy embajador, yo soy nativo. Hablan de todo, menos de Cristo. Conocen de todo, menos cómo presentar el Evangelio, cómo dar el mensaje. Se preocupa por todo, menos por entregar el mensaje que ha sido, menos por aquellas almas para que sean reconciliadas. En serio, mira, gastamos muchas veces el dinero, el tiempo, fuerzas en cualquier cosa. Pero cuando se trata de invertir en la reconciliación, no, que me lo regalen. Que nos regalen el folleto, el paquete de folletos. A propósito, nos dieron una buena oferta para comprar los folletos, con el sello y con todo eso. Más adelante les informo. Necesitamos comprar folletos. Necesitamos el material para entregar el mensaje de reconciliación. Bueno, hermano, el material está aquí. Digo, el anzuelo, pues, lo que usamos como anzuelo, porque aquí está todo el mensaje. Solamente hay que entregarlo, pero de una manera, digamos, más didáctica. Gracias por esa palabra, hermano. Pablo dice: Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación, pero ese ministerio no es solamente para los pastores. Ese ministerio no es solamente para el misionero. Ese ministerio no es solamente para un grupo de hermanos, es para todo aquel que ha sido reconciliado. Si tú has sido reconciliado, entonces se te ha encargado automáticamente el ministerio de reconciliación. Es que si yo soy salvo, entonces necesito entender que me he convertido en un embajador y que necesito entregar un mensaje. Y si yo no entrego ese mensaje que viene de parte de mi rey, entonces soy un traidor. Y si yo no entrego o si yo cambio el mensaje, entonces soy un corrupto. Y si yo como embajador me olvido de cuál es mi misión, entonces, y me quedo en el país extranjero, entonces soy un desertor, un traidor. ¿Sí estás conmigo? La pregunta es, ¿qué tipo de embajador eres?
¿Qué tipo de embajadores somos? ¿El desertor? ¿El corrupto? ¿O el traidor? Porque si eres salvo, eres un embajador. Pero hay tipos de embajadores. Mateo 28, 19 dice la Biblia: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Es nuestro trabajo, hermano. En serio, es nuestro trabajo de que, mira, en nuestra área laboral, en nuestra familia, en, no sé, los vecinos, puedan conocer que hay una reconciliación. Que hay una reconciliación. El mundo a nuestro alrededor debe conocer que somos embajadores y que el mensaje debe ser entregado. Ellos necesitan conocer cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hay una urgencia y Pablo enseña y dice, vea el versículo 20 y 21 y con esto terminamos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Hay una palabra aquí bien fuerte y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, y luego dice, os rogamos. Hay una urgencia. Pablo muestra una urgencia, dice, os rogamos en nombre de Cristo. Hay una urgencia. No dice, bueno, hermano, yo les sugiero que si ustedes quieren, pues bueno, lleven el mensaje. Si a ustedes les parece, pues bueno, pueden llevar el mensaje. Cuando tengan tiempo, lleven el mensaje. No, es más, dice, os rogamos. Es como yo me imagino a Pablo, yo no sé, solo me lo imagino porque según el contexto es como que si Pablo le dijera a los corintios, no sé, le agarrara a uno de esos líderes en la iglesia de los corintios y le agarrara, se arrodillara y le agarrara por la ropa y le dijera, les ruego que pongan atención en esto. Ustedes son embajadores, ya han sido reconciliados con Dios y otros necesitan reconciliarse. Les ruego. Pablo, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanto desespero? Si yo le preguntara, yo le preguntara al apóstol Pablo, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué esa palabra ruego? Bueno, porque el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando. ¿Verdad que Anderson? ¿Verdad que sí? ¿Quién sabe cuándo se va a morir? ¿Qué se imaginaba, y con todo el respeto, qué se imaginaban todas esas personas que en 6 segundos iba a terminar su vida? ¿Qué se imaginaban? Hay personas que están perdidas, están enemistadas con Dios y ellos no lo saben. Ellos no saben. Y tú necesitas entregar ese mensaje. El mensaje es urgente. ¿Por qué? Porque no saben cuándo van a morir. Es más, si no te sirve ninguna de las anteriores, entonces el juicio viene. El juicio viene sobre las naciones. Alguno podrá decir que en Ezequiel, creo que es en Ezequiel, si mal no recuerdo, dice que si tú no le has dado el mensaje a esa persona, entonces esa persona, estoy parafraseando el versículo, la sangre de esa persona queda en tus manos, es decir, como que eres el culpable de que esa persona se pierda. El Señor la demandará, es lo que exactamente literal dice la Biblia, el Señor la demandará. Ahora, en algún momento podemos entender, o de alguna manera podemos entender el mensaje de ese versículo. Sin embargo, cada uno dará cuenta de sí, dice la palabra de Dios. Yo no soy culpable del pecado de otra persona, simplemente, pero sí soy culpable de la salvación de otra persona si no le predico la salvación. ¿Sí está conmigo? No es que la sangre va a ser demandada por mí, no es que Dios te va, por tu culpa, ahora te vas al infierno. No lo va a hacer. Mi Dios no va a hacer eso. Mi Dios me va a llamar a cuentas a mí por lo que yo dejé de hacer más bien. Te di oportunidades para que me sirviera, te di oportunidades para que predicara el evangelio. ¿Qué hiciste con eso? Te di bienes, te di economía, te di economía, te di salud, te di transporte, te di todo lo que necesitaba, te di voz, te di tus 5 sentidos. ¿Qué hiciste con eso para la predicación, para la exposición, para llevar mi mensaje? ¿Qué hiciste con eso? Eso es lo que me va a demandar el Señor. Pero no me va a echar la culpa de que otro se perdió por mi culpa. Cada uno dará cuenta de sí, dice la palabra de Dios, por su pecado.
El problema aquí es que te quedes con las manos atrás y con la boca cerrada. Este es el problema. Que siendo ya redimido, que siendo ya reconciliado y teniendo el ministerio de reconciliación, siendo un embajador, no hagas nada. Ahí es donde estamos fritos. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es el que no conocía pecado? Jesús. ¿Quién es el que no conocía? Dice, ¿quién es el pecador aquí? El que sí conocía el pecado. Nosotros. Él era perfecto, nosotros éramos los culpables. Hermano, Él fue hecho pecado en la cruz. Él cargó nuestra culpa. Por culpa de nosotros fue eso. Murió como si fuera el pecador. Y nosotros fuimos conciliados. Y ahora tú vives como si fueras el justo. Porque la justicia de Cristo fue implantada, fue colocada en nosotros. Fue imputada a nosotros su justicia. Y nuestro pecado fue imputado a Él. Fue una transacción. Tremendo. Él salió perdiendo, por decirlo así, entiéndeme. Y nosotros salimos ganando. Pero no, Él sabía lo que hacía. Era conciliarse. Pero ahora necesitas entregar ese mensaje. Necesitamos entregar ese mensaje. Dios nos concilió entonces para que nosotros conciliemos a otros. Hay una meta, hay una función, hay un propósito. ¿Te perdonó? Para que tú perdones. ¿Te concilió? Para que tú lleves el mensaje de reconciliación. ¿Te dio vida eterna? Para que le digas a otros que también pueden tener vida eterna. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Si ya estás conciliado con Dios, hermano, pero no tienes ese ministerio todavía, pues bueno, yo creo que pasan dos cosas. O algo anda mal en tu reconciliación con el Señor, o algo anda mal en tu obediencia con el Señor. Pero las dos tienen que ir de la mano. Si hemos sido conciliados, entonces lleva el mensaje. Toma tu rol, o tomemos nuestro rol de embajador. Tomemos nuestro rol de embajador. Si a usted le dan, un ejemplo aquí, en una lectura, si a usted le dan, hermana Juanita, imagínense que a mí me dieron un plato de comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Toda, dice. Un arrocito con coco. Un arrocito con coco. Con pollo. Me la dieron y yo se la entrego a usted no al momento, sino en la noche. No que se puso mala, pero se la entrego en la noche. ¿Le gustaría ese mensaje? ¿Qué pasa con esa comida? Toda fría. No es bien usada porque Wow. ya no hay hambre. Ya no tiene hambre, no tiene nada. Hermano, mire, el Señor nos ha dado un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser entregado lo más pronto posible. Porque si no, va a ser rechazado lo más seguro. Hay un tiempo, hay una oportunidad que se le da. Y ahorita más porque ahorita en las redes con la tragedia que pasó, La gente está sensible. Está sensible, ¿no? Y que se está utilizando mucho también lo que están en contra de que no creen en Dios, metiendo mucha cizaña a la gente que ¿dónde está tu Dios? Ok. Pues, consiguieron familia, pues rezando, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente agarra también el mensaje de Dios. Claro. Dios no existe, que Dios, entonces hay dos tipos de mensajes de Dios, los que están y que no creen. Y el mensaje del maligno. El mensaje del maligno. Porque la palabra que la gente dice que si Dios es bueno, porque suceden estas cosas. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Porque Dios es bueno. Porque sigue dando oportunidad. Porque Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Bueno, mira, es como aquel hombre que se está ahogando. Imagínate un hombre que se está ahogando ahí en alta mar. Se cayó del barco y se está ahogando. Y tú lo viste que se cayó y tienes el salvavidas en tus manos. Pues dices, es que me da pena lanzar el salvavidas. ¿Cuál es eso? Es que sí lo lanza, como aquel evangelista, sí lo lanza. ¿Será? Y aquel... Y tú con el salvavidas. Vamos a esperar que se haga un poquito más. Un poquito más.
Ya va, que tengo muchas cosas importantes que hacer. Eso es lo que estamos haciendo con el Evangelio muchas veces. El mensaje es el salvavidas de aquel perdido. El Evangelio es el salvavidas de aquel perdido. La urgencia. Por eso Pablo dice, os rogamos. Como si Dios rogase por nosotros, medio de nosotros, rogamos. Os rogamos. Es más, mira, termino con esta pregunta. Si tú supieras que tu mejor amigo, si tú supieras que esa persona, un ser muy querido por ti, va a morir mañana, ¿qué harías? Ah, porque ya sabes que va a morir mañana, ¿verdad? Y digamos pronto a hacerlo. ¿Y por qué no por aquellas personas que necesitan? O por lo menos las que tenemos la oportunidad, pues, de predicarles. ¿Por qué no con aquellos que tenemos la oportunidad? Porque quizás mañana es su último día. No sabemos. Quizás el Señor le dé muchos, le prolongue sus días por mucho, con creces. Le dé longanimidad, pero quizás no. Ya pensaste en tu papá, en tu tío, en tu primo, tu abuelo, quién sabe. Tu hijo, tu hija. El mensaje es claro. Si eres salvo, necesitas llevar el mensaje de salvación. Eres embajador. Eres embajador. La ciudadanía no es aquí. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Somos embajadores. Amén.